encantaría contestar todas las preguntas, pero me parece que lo más interesante son las preguntas, ¿no? No pretendo para nada contestarlas. Cuando yo leía al conjunto las preguntas, vieron, uno lee las cosas siempre de la única manera que puede, ¿no? Que es desde uno. Entonces, esa sensación de cómo se hace, y me acordaba de una frase que usábamos mucho en educación popular, que era ni antes, ni primeros ni solos, juntos y a tiempo. Entonces a mí me parece que hay algo de de la tradición de la educación popular que está en la cultura popular, pero quizás no está como nosotros la imaginamos necesariamente, ¿no? Seguramente la señora nos va a decir yo quiero soberanía alimentaria, te va a decir no puedo comprar la harina. Entonces, me parece que ese es el trabajo es ese, ¿no? Ir reconociendo esos rasgos de una pedagogía que está en la sensibilidad y en la trama cultural profunda, porque eso es muy potente, porque está ahí. Lo que está es que el discurso hegemónico, incluso el discurso académico, que muchos de nosotros producimos, incluso con las mejores intenciones, a veces captura o imposibilita este trabajo de reconocimiento, de sacar a flote y de sacar a la luz lo que está ahí, ¿no? A veces nos quedamos discutiendo, qué sé yo, hoy el artículo, no sé si lo llegaron a leer, por ejemplo, porque es un tema de discusión en varios de los grupos, vieron que todos tenemos millones de grupos WhatsApp y todo eso en esta pandemia. En algunos de esos grupos se discutió mucho hoy, no sé si le hicieron un artículo de Yáñez sobre Ana Frank y la pandemia, que salió en Clarín, una cosa espantosa, un poco así equiparando la figura del encierro, ¿no? Con Ana Frank, una cosa imposible de soportar. Ahora, nosotros tenemos que ir por discutir eso, o más bien hacer otro tipo de trabajo, que es reconocer esa pedagogía popular que está ahí, cómo las mamás les enseñan a los chicos, cómo los papás enseñan a trabajar, cómo en el merendero enseñan las compañeras, y traducir eso, ir visibilizando desde ahí. Yo no sé bien cómo se hace, digamos, en términos así. Hay que traducir eso no en estrategias, en tácticas, en acciones, pero me parece que va por ahí. En el chat, por ejemplo, Nancy comentaba, dice, ¿cómo trabajaríamos desde la VILTE para visibilizar la trama profunda de la que hablamos los compañeros que adherimos a la pedagogía crítica? Porque dice ella que la Claro. formación argentina no trabaja el paradigma de la pedagogía crítica. No sé si va en la línea de lo que vos estabas diciendo, Lidia, ¿no? No estoy de acuerdo con eso. Yo he visto montones no sé si montones, pero he visto muchos videos, algunos compartimos con compañeros, con Miguel, con Alfredo, eh, videos o posteos de compañeras y compañeros, muchos educadores del sistema formal o de organizaciones populares, que vienen contando cómo están viviendo la pandemia de diferentes maneras, ¿no? No necesariamente una experiencia innovadora, no necesariamente eso, sino un relato más vivencial de qué es lo que les pasa y cómo lo resuelven, ¿no? Vino la mamá y me dijo, mira qué lindo el cuadernillo, pero no sé leer, ¿me ayudas? Entonces, ¿y cómo formamos a un educador popular que tiene primaria incompleta para que ayude a la mamá a leer el cuadernillo? Entonces, esa realidad, que es mayoritaria, ustedes saben, ¿no? Que la mayor parte de los niños en Argentina son pobres. Ayer escuchaba unas estadísticas que dicen que un 60% de los chicos, creo que decían menores de 6 años, comparte la cama, no tiene colchón propio, en fin, esa es la realidad profunda de la Argentina y de América Latina. Entonces, eso me parece que no está puesto con la suficiente fuerza en la agenda. Y Miki decía, ¿es posible que un gobierno nacional popular recupere esta tradición? Yo te digo, Miki, usted, cuando uno lee los documentos que se elaboró en el equipo, es una interpretación mía, me pueden discutir, los documentos que elaboró el equipo nacional de educación de adultos van en la línea de la educación popular, ¿no? Después si se aplican o no, bueno, está bien, estoy de acuerdo en que es muy difícil que eso se implemente, se desarrolle, pero ya marca una base de una discusión. Entonces, yo creo que no sé si es posible, creo que ese es nuestro trabajo, creo que esa es Claro, nuestra... me parece que Enrique hace una pregunta muy acertada. Dice, ¿dónde considerás que debe estar la discusión pedagógica hoy en el contexto de pandemia, más allá de las desigualdades en el acceso a los recursos tecnológicos? Porque es Yo lo digo cierto en que cosas para no acaparar porque, perdón.
Digo, una de las compañeras decía esto que vos dijiste al principio, que el eje se está corriendo hacia que no haya acceso a los recursos tecnológicos. Como que el problema es el acceso a la conectividad, y por ahí se corre el eje del debate acerca de qué propuesta pedagógica se está haciendo con esa conectividad, con aquellos que la tienen, y en caso de que la tuviéramos para todos, discutir esa propuesta, ¿no? Que es un poco lo que vos habías dicho al principio, Lidia, no sé si me equivoco. Sí, yo primero lo que quiero remarcar, porque así te escucho y yo dije eso, pero digo, me parece que el derecho a la conectividad es un derecho esencial, inalienable, y tiene que haber, y es así, y yo creo que todo tenemos, o sea, no quiero disminuir eso, ¿no? Digo que no es suficiente, que la conectividad no es la conexión pedagógica, el vínculo, pasa por otro lado. ¿Cómo se hace una conexión en el sentido freireano, dialógico, eh, humanista, por medio de la virtualidad? La verdad que hay que explorarlo. Ayer tuve una experiencia, le digo, yo doy docencia en la universidad en este momento. Trabajo y trabajo con movimientos populares, pero no estoy ahí en territorio, menos ahora. Tengo 64 años y quiero ver a mis bisnietos, así que me cuido mucho. Pero dimos una clase y un estudiante me preguntó, ¿por qué te dedicaste a estudiar esto? Yo la verdad que le conté que yo cuando era joven, como él, trabajaba en la Villa Retiro y hacía recreación, y me cayó el libro de Pablo Freire, y era un clima muy particular de la... Le conté. Y varios estudiantes pusieron ahí, qué lindo lo que contás, y ponían los chicos, nos retoma el clima de la presencialidad. A mí eso me dio una pista, ¿no? Digo, bueno, a lo mejor si uno hace una cosa más, a mí, Silvia me ha dicho, es algo más relatado, pero a mí no me dio vergüenza, no los conozco, qué sé yo, no es el clima más de los estudiantes, pero quizás, por ejemplo, eso, ¿no? Hacer relatos más personales a lo mejor, no necesariamente biográficos, pero desde otro lugar que no sea el del libro. A lo mejor en la virtualidad hay que hablar de otra manera para armar esa conexión. Lo digo como hipótesis, yo creo que tenemos que inventar desde la educación popular cómo se arma una conexión en un territorio de virtualidad, porque eso no está puesto en la agenda de la discusión de las tecnologías de las TICs. No está puesto en la agenda la educación popular y la virtualidad, por más que hay muchos, Rosita lo debe saber mucho mejor que yo, hay muchas organizaciones en educación popular que sí trabajan esto, y hay textos que me acuerdo de haber leído alguno, incluso en documentos de la CEAL o en la revista, pero no es algo que no está, ¿no es cierto? Pero que no está profundizado, más en contexto de pandemia. Ahí sí que no lo Gabriela, conozco.